Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por este lindo privilegio que me ha dado de poder compartir su santa bendita palabra con ustedes. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo de los versículos 6 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Aquí en la palabra del Señor vemos que Jesús le habla a los discípulos acerca de cómo Él se iba a ir, pero a donde Él iba a ir, los discípulos no podían ir, porque Él iba a ir a la diestra del Padre. Y los discípulos no entendían esto, y estaban turbados, en otras palabras, estaban atribulados. Por eso es que Jesús les dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, aquí uno de los discípulos, Tomás, les dice: Señor, no sabemos a dónde vas, en el versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús responde, como leímos en el versículo 6, yo soy el camino. Entonces, como tema de este mensaje, vamos a ponerle: Jesús es el único camino al Padre. ¿Por qué es que en el tema dice la palabra único? Porque al decir que es el único significa que no hay ningún otro camino, ninguna otra manera de poder acercarse a Dios, el Padre, sino solamente a través de Jesucristo. ¿Y por qué es que Él es el único camino al Padre? Porque como dice ese versículo 6, que Él también es la verdad y la vida. ¿La vida qué? ¿De qué? La vida eterna. Y que nadie puede venir al Padre si no es solamente a través de Él. Porque Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es santo. En Él no hay pecado. Entonces, por eso es que vemos en la palabra del Señor que a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Porque Él hizo ese sacrificio perfecto para que la humanidad pudiese obtener salvación a través de Él. Como seres humanos, nosotros hemos infringido la ley, los mandamientos, ¿verdad? Que hablan de cómo no debemos mentir ni matar. Todas estas reglas, la cual el ser humano ha quebrantado. Usted, querido amigo que me está escuchando, tal vez usted le ha fallado al Señor. No somos perfectos, por eso es que hay la necesidad de que vengamos al Padre a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo somos justificados. Él pagó esa fianza en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos y así pudiésemos acercarnos al Padre. Entonces, pero las personas en este tiempo no entendían eso, aún los mismos discípulos no entendían. Por eso es que en el versículo 8 vemos que dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le responde y dice, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No entendían los discípulos que Jesús es Dios. En otras palabras, que el Padre está en Él y Él en el Padre son uno, ¿verdad? Entonces, porque en la Trinidad de Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, pero son uno, y no entendían esto los discípulos. Y así hay muchos hoy en día que no entienden que Jesús es Dios. Hay algunos que le llaman que es profeta y solo piensan de Él como un personaje bíblico, pero no lo consideran como Dios mismo. Y Jesús es Dios, 100% Dios, pero la diferencia es que Él vino a este mundo, se humanizó a través de un nacimiento milagroso
a través de una virgen y fue hecho humano, pero era y sigue siendo 100% Dios. Entonces vemos esto, por eso es que versículo 10 Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, Él estaba dando a entender a los discípulos que Él seguía la voluntad del Padre, que no se trataba acerca de lo que Él quería hacer, sino de hacer la voluntad del Padre, porque Él y el Padre son uno. Por eso es que en el versículo 11 Jesús le dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿De qué obras estaba hablando Jesús aquí? Estaba hablando de los milagros que Él hizo, la cual los discípulos pudieron ver durante su transcurso de su ministerio aquí en la tierra. Ellos vieron las sanidades que Jesús hizo, la cual dan testimonio de que Él es Dios, porque Él tiene el poder, todo el poder y autoridad. Versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como creyentes hemos creído en el Padre, pero hemos creído también en el Hijo, de que Él es Dios. Y hemos creído en estas obras que Jesús hizo. No estábamos ahí cuando sucedieron, pero hemos leído la palabra y a través de la fe creemos en estas obras que Él hizo. Y tenemos nuestra fe en Dios. Y aquí dice que aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, como hijos de Dios, que tenemos fe en Dios, Dios nos llama a tener esa fe y nos da a entender que podemos hacer obras aún mayores. Nos puede usar para sanar a las personas, para ser instrumentos para su honra y para su gloria, para que los endemoniados sean hechos libres. Entonces el Señor nos llama a tener esa fe. Pero usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, ¿cree usted en Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque existen muchas religiones que no aceptan esto, no aceptan de que Jesús es Dios, de que Jesús tiene todo el poder. Y hay religiones que dicen que a través de otros medios puede uno llegar al cielo. Al seguir ciertas reglas, uno puede llegar al cielo. Y que solo por las obras propias del ser humano uno puede llegar al cielo, cuando no es así. Es a través de Jesús de que nosotros podemos obtener la salvación. No es a través de María o a través de Buda, no, solamente a través de Jesús. Porque sí, María fue un instrumento usado por Dios, pero ella no murió en la cruz del Calvario. Ella no es Dios. En cambio, Jesús sí es Dios y murió en la cruz del Calvario. En Él no había ninguna mancha, no había pecado, por lo cual era el perfecto sacrificio. Era el Cordero de Dios, y ese sacrificio perfecto delante de la presencia de Dios, apto para poder ser el medio de salvación para la humanidad. Entonces le hacemos un llamado, querido amigo o amiga: venga al Señor, crea en Él, y usted podrá obtener una manera de poder llegar al Padre, a morar en esa patria celestial, en esas moradas, como vimos en ese versículo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor le invita, le hace esa invitación a que venga a morar con Él. Dios quiere morar con usted por la eternidad, pero para que eso sea una realidad, usted tiene que aceptar al Señor Jesús, reconocerle como el Salvador, como el Hijo de Dios, y arrepentirse y hacer conforme a la voluntad de Dios, así como Jesús vivió su vida haciendo la voluntad del Padre.